Un argumento utilizado en los videos de Veritasium para justificar la propagación de la energía en circuitos eléctricos es que en los transformadores, al no existir unión eléctrica entre los circuitos del primario y secundario, la energía pasa de un lado a otro mediante una onda electromagnética. Aunque sin demasiados cálculos podemos asegurar que esto es un disparate, ya que el mecanismo interviniente es la inducción electromagnética, en este video vamos a utilizar el teorema de Poynting para verificarlo. En la serie de videos sobre rotacional de un campo comprobamos que solamente se puede agregar o quitar energía de un campo en los lugares donde su rotacional no es nulo. Como el campo magnético originado por el primario, además de ser variable en el tiempo, enlaza al bobinado secundario, la ley de Faraday determina la fuerza electromotriz que impulsa la corriente por el circuito secundario. Para facilitar la explicación, utilizaremos como transformador un bobinado toroidal, con N1 espiras muy juntas, una al lado de la otra en toda la vuelta. De esta manera, el flujo está confinado en el interior del núcleo, siendo prácticamente nulo el flujo disperso. Si el bobinado es rígido, puede devanarse sobre aire, aunque utilizando un anillo de madera como soporte para las espiras, podremos considerar que la permeabilidad es la del aire. Por este bobinado primario circula una corriente sinusoidal impulsada por una fuente de tensión alterna de frecuencia angular omega igual a 2pi por F. Aplicando la ley de Ampère, el campo magnético en el toroide es igual a mu0 por N1 por I dividido 2pi por el radio medio del núcleo. Multiplicando por su sección transversal, obtenemos el flujo promedio en cada espira del primario. La variación temporal de este flujo induce sobre cada espira del primario una fuerza electromotriz que se opone a dicha variación y que, multiplicada por la corriente, representa la potencia entregada al primario. Así, la velocidad con que el generador que alimenta el bobinado entrega energía al campo magnético que origina es mu0 por el número de espiras del primario al cuadrado por la sección transversal del núcleo dividido 2pi por el radio medio del toroide, todo multiplicado por la frecuencia angular omega, por la amplitud de la corriente al cuadrado, por el seno de omega t y por el coseno de omega t. Conocida la expresión para la potencia que entrega la fuente de tensión, vamos a compararla con la potencia en la región de campo magnético del transformador conectado a dicha fuente. Como vimos, la energía que abandona una región del espacio puede conocerse integrando la divergencia del vector de Poynting en todo el volumen ocupado o calculando el flujo de dicho vector a través de la superficie que encierra a ese volumen. Para facilitar la explicación no vamos a tener en cuenta la disipación de energía en la resistencia del bobinado, es decir, no consideramos el término menos E por J por haberlo tratado ya en el video anterior. En este caso, debido a que el funcionamiento de un transformador se basa en la ley de inducción de Faraday, tenemos que considerar la variación temporal del campo magnético. Por lo tanto, el rotacional del campo eléctrico no se anula, como vimos para el campo en el espacio entre cilindros del cable coaxil. Integrando para todo el núcleo, el resultado es el obtenido para la energía entregada por la fuente al bobinado, precedido por un signo menos. ¿Cuál es el significado de este signo? Vimos que el flujo del vector de Poynting a través de una región representa la velocidad con que la energía abandona dicha región. Un resultado positivo indica que está saliendo energía, mientras que si es negativo, la energía se acumula en la región.
de las gráficas, comprobamos que en ambos casos la potencia toma valores positivos y negativos 2 veces por ciclo, coincidiendo los valores positivos de la fuente con los negativos para el transformador y viceversa. Esta es la comprobación de que la energía es entregada por la fuente al campo y de vuelta a la fuente 2 veces por ciclo con la misma velocidad, constituyendo la potencia reactiva del circuito. Como obtuvimos este resultado utilizando solamente la ley de inducción de Faraday, podemos asegurar que en este intercambio de energía entre la fuente y el transformador a circuito abierto no intervienen ondas electromagnéticas. ¿Qué sucede cuando cerramos el circuito secundario con un resistor de resistencia R?